Saludos, saludos, bendiciones. Aleluya. Aleluya. In the name of Jesus. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Saludos, saludos, profeta. Bendiciones grandes por ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias, gracias, gracias a todos los que se van conectando. Vamos a compartir por ahí en el nombre de Jesús. Vamos a compartir. Dios es bueno.
Buenísimo. Todos los que se van conectando ahí, que me confirmen el sonido. Aleluya. Dios es bueno. Todos los que se van conectando por ahí, buenísimo, se escucha bien, gloria a Dios. Buenísimo. Anoche tuvimos un programa especial, esta noche vamos a seguir. El que no ha visto el programa de la noche, trate de verlo porque hay varias pautas ahí importantes que tocamos anoche, esenciales para entender algunas cosas importantes del tema que estamos hablando. Aleluya. Así que el que no lo ha visto, saque tiempo. Aleluya. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Estoy conectando acá unas cuantas personas que tengo acá en mi saludos a Luz Marina, bendiciones grandes. Buenísimo, ahí a todos los que se van conectando. Vamos a seguir con el tema que empezamos hace un par de días. Creo que es sumamente necesario este tema, poderlo entender bien. Aleluya. Buenísimo. Nilred Campos, bendiciones grandes, en nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a arrancar en un momento. Aleluya. Se va conectando ahí con alguien de los que tiene ahí en sus redes sociales. El programa esta noche va a ser de mucha bendición. Estamos estudiando un tema importantísimo que va a traer mucha claridad. Gracias por los que se conectan y comparten.
En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Las noticias cada día están más calientes. Lo que está sucediendo acá en este país, los escándalos que están saliendo, está serio el voltaje. Serio, serio, serio. Pastor Joel, bendiciones. Profeta Charisca, ya arrancamos en unos minutos, un par de minutos más y le damos. Estoy acá compartiendo con varias personas que tengo acá en las redes sociales para darle con todo voltaje. Viene un tema, una explicación esta noche que va a aclarar varias cosas. Le va a servir a los que le gustan estudiar. Así que prepárese que vamos con todo voltaje del reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Poderoso, poderoso. Guillermo, campeón, abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Poderoso. El que no vio el programa de ayer, no ha sacado tiempo para verlo, le quiero exhortar a que lo haga, porque el de hoy va a ser una continuidad del de ayer y va a servir para aclarar algunas preguntas, algunas cosas más que quedaron ahí en la mente de alguien. Así que si no ha tenido tiempo para ver el programa de ayer, saque tiempo para verlo, porque le va a ayudar mucho y viene unido con el de esta noche, donde se van a aclarar varias cosas importantes. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso. Acuérdense que estamos también en YouTube, para aquellos que se quieran conectar en YouTube también. Estamos en YouTube para los que se quieran conectar en YouTube y puedan compartir también. Necesitamos que esa cuenta crezca más. Igual también quiero pedirle ahí en el Facebook que con algunas personas que tenga ahí en el Facebook que pueda compartir para
El propósito es que pueda crecer el programa. Hay personas que están siendo edificadas. Hay personas que están siendo bendecidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos estado tomando bastantes notas, estudiando. Bendiciones ahí, profeta Jessica, bendiciones. Bendiciones a todos. Anímese y comparte, invite a alguien. Anoche estuvo bien detallado el tema que estamos tocando. ¿Quién es hoy el pueblo de Dios? ¿Cuál es la posición de la iglesia hoy? ¿Se salva alguien hoy sin Cristo por ser judío, por ser hebreo, por ser israelita? Todas esas preguntas las hemos estado tratando ahí de responder de acuerdo a la palabra, explicando ahí varias cosas que creo que se han enseñado mal, con un propósito, porque hay un propósito atrás de esa enseñanza torcida. Ustedes piensan que no, pero sí lo hay. Hay un propósito de quitarle la identidad, la autoridad, la identidad, poner a la iglesia en un segundo lugar. Hay un montón de cuestiones que implican, como lo dije la otra vez, una mala teología te va a dar una mala escatología. Así que anoche meditando también en este tema por la madrugada, mi pastor Argilio, bendiciones grandes. Hermana Jessica, saludos allá a Perú, y a todos los que pueda invitar ahí, invítelos para compartir esta noche varias pautas que tengo acá importantísimas. Anoche meditaba por la madrugada en este tema y me venían ciertas cosas a mi corazón. Si alguien puede por ahí confirmarme en el YouTube que estamos bien en el sonido, ya me confirmaron en el Facebook, pero si me puede confirmar en el YouTube que el sonido también estamos ahí en vivo en el YouTube. Acuérdense que ahí quedan grabadas las enseñanzas para cuando las quiten del Facebook, las pueda encontrar. Yo trato de postearlas siempre en mis páginas para que queden ahí y las puedan encontrar. Ayer una de las preguntas que hicimos y antier también, si se muere alguien hoy sin Cristo, ¿puede ser salvo? Por ser judío, por ser israelita, por ser hebreo, por ser lo que en la religión evangélica dicen el pueblo escogido de Dios, es Israel. ¿Quién es Israel? ¿De dónde salió eso? ¿Cuáles son las escrituras? ¿Por qué se ha malentendido Romanos 11 y gran parte de Romanos 9 que lo tocamos ayer? ¿Por qué no se ha entendido bien lo que estaba el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu tratando de explicar? Todas estas preguntas las hemos estado, no que no lo hemos hecho en otros programas, lo hemos hecho en varios programas, pero tenemos que seguir penetrando con más detalle porque van a venir y han venido más preguntas, han venido personas que no entienden muy claro el tema, que quieren saber un poco más, que quieren que le explique un poco más. Y ese ha sido el propósito por el cual nos hemos metido en esta encomienda, para poder tratar de traer claridad y traer entendimiento a un tema que creo que es muy, muy relevante para hoy, muy importantísima para hoy, especialmente en la condición que se encuentra la iglesia. Hablando de la iglesia, en su mayoría lo que se conoce iglesia cristiana es evangélico, el evangélico protestante, el evangélico pentecostal, carismático, apostólico, profético. La necesidad es tan grande que no se puede dejar de hablar de ello, porque es algo que no ha crecido, no ha abundado. Son muy pocas las personas, los ministerios, los ministros que están hablando de un tema tan controversial, tan malentendido, que trae tanta persecución, tantos comentarios, tanta adversidad, y todo eso por muchos años, los últimos 20 años, me empezó a provocar a estudiar más, a buscar más, a leer más, a orar, a buscar, Señor, indícame, enséñame. Y hay varias cosas que esta noche quiero aclarar que le va a poder ayudar. Anoche en lo que yo meditaba, gracias hermana Jessica, bendiciones. Gracias por chequear ahí en el YouTube. Anoche me venía por la madrugada varias cosas importantes, que es lo que he estado tratando de definir. Y esto quiero que alguien apúntelo, coja una libreta, tome notas, porque es como que estuviéramos
teniendo una clase de escuela como hacemos el viernes en la escuela de Antioquía, pero el programa necesita estos detalles porque es explicar, y para explicar pues hay que tomarse el tiempo. Por eso últimamente los programas se me han estado yendo a 1 hora 30 minutos. Es un voltaje serio, pero es la necesidad que hay. Agarre esto, es importante. Hay dos tipos de judíos. Hay dos tipos de Israel. ¿Ok? Hay dos tipos de judíos, hay dos tipos de Israel. Entonces, cuando se lee algo en la Biblia y se oye la palabra judío, hay que saber cuál de los dos es. Cuando se oye la palabra Israel, hay que saber cuál de los dos es. Anoche estuve leyendo varias escrituras importantísimas. Voy a leer una de ellas y después voy a ir para la otra. En el libro de Romanos capítulo 9, solamente para aclararle, porque esto es importante. Anoche en lo que venía a mi corazón era una aclaración para poder entender lo que es alguien nacido de un pueblo y alguien que vino a vivir a ese pueblo. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar cuando menciona en el Romanos capítulo 9, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo el Mesías, ¿ok? El cual está sobre todas las cosas, ¿ok? Dios bendito por todos los siglos, es Dios como lo leímos ayer, Jesús que es Dios. Déjame leerla en esta traducción que es más poderosa todavía, ¿ok? El versículo 5 dice, en el nombre poderoso de Jesús. Voy a buscar la traducción que sea más fácil para que se pueda. Obviamente me gusta muchísimo más de las muchas traducciones que tengo aquí. Me gusta muchísimo más la de inglés porque la de inglés tiene unos detalles que en español no le encuentras. Por eso es importante tener también varias traducciones. Como le mostré la vez pasada, la aplicación que tengo aquí tiene como 25 traducciones en español. Dice, sus antepasados, leyendo Romanos 9:5, sus antepasados son los patriarcas. De ellos desciende físicamente el Mesías, quien es Dios sobre todos. Bendito sea para siempre, así sea. Versículo 6, como dije, ellos me dan mucha tristeza, pero eso no quiere decir que la promesa de Dios que Dios les hizo ha fallado. Lo que pasa es que no son todos los descendientes de Israel, son el verdadero Israel. Quiere decir que aquí está hablando de dos Israeles. Dice el versículo 6 al final, lo que pasa es que no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel. Entonces, en la mentalidad que ha sido ya bombardeada por tantos años con el escofilismo, el escofiliano, la doctrina escofiliana de Scofield, la interpretación de la Biblia y lo que se le metió a la iglesia evangélica, que cuando menciona Israel no sabe distinguir el que es y el que no es. El Israel de Dios y hay un Israel que no es de Dios. El Israel de Dios es el Israel de la fe en Cristo. El Israel que no es de Dios es el Israel que rechazó a Cristo. Otra cosa importante es entender que Israel, bíblicamente hablando, no se puede solamente limitar a una nación que fue fundada en el 1948 por los sionistas y que tiene un pedazo de tierra con fronteras, ¿ok? Con un montón de complicaciones de las fronteras, ¿ok? Especialmente con lo de Palestina al lado, pero en la mentalidad religiosa del evangélico, especialmente cuando menciona Israel, automáticamente le viene la banderita con la estrella de Ranfán y ese país que está en el Medio Oriente. Porque no es todo evangélico el que estudia, el que indaga, el que busca, el que tiene historia y el que averigua qué quiere decir esto que está diciendo la Biblia. Entonces, cuando lee y ve a Israel, automáticamente tiene la mayoría una sola interpretación. Judío tiene una sola interpretación. Y eso lo que causa es una confusión profunda para poder entender quién es el verdadero pueblo de Dios y de quién está hablando las Escrituras. A la misma, cuando no se entiende bien lo que quieren las Escrituras presentar, se le quita el crédito, la posición, la explicación de quién es la iglesia y cuál es la posición de la iglesia.
que merita decir, ese es el verdadero Israel, la iglesia. Ese es el verdadero judío, el que está en Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que no era judío el que era circuncidado en la carne, y aquí también dice que no son descendientes los de la carne, sino los de la promesa, lo que leímos anoche en Romanos 9. Por eso el que no se conectó anoche debería de buscar cómo conectarse para poder escuchar la explicación de anoche, porque ahí vienen muchas pautas claras. Quiere decir que aquí Pablo está explicando que no son todo lo que es Israel, es el verdadero Israel. Ahora déjeme leerle otra escritura poderosísima para tener dos o tres testigos, como mencionan las escrituras, y váyase conmigo al libro de Gálatas capítulo 6. Quiero leerle algo poderoso también, que está en Gálatas capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguien tiene por ahí sus escrituras, espero que tenga varias traducciones también para que lo pueda ver en diferentes traducciones y pueda, obviamente, a mí me gusta buscar mucho lo que es la parte del inglés primero, porque en el inglés aclara muchas cosas que no las aclara. Hay veces la Biblia en español. Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguien tiene algunos comentarios de lo que hablamos ayer, lo quiere poner ahí. Bendiciones, Pastor Joel. Bendiciones grandes, un abrazo fuerte. Gálatas capítulo 6, versículo 13, ¿ok? Dice Gálatas 6:13. Gálatas 6:13. Vamos a leer el versículo 11. Dice: mirar en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Lo que hablé ayer, que hay una persecución espiritual profunda en contra de la revelación de la cruz de Cristo. Versículo 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ese es el mismo caso de hoy, lo mismo que ven a Pablo hablando hace 2000 años atrás. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seas circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Acuérdate que ayer hablamos, y Pablo lo menciona en los versículos que leímos ayer, que el que es de la carne siempre va a perseguir al que es del espíritu. El israelita que es de la carne siempre va a perseguir al israelita que es del espíritu, por decirlo así. El judío que es de la carne siempre va a perseguir al que sea un judío en el espíritu. Eso es un principio que hay que entenderlo. Versículo 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene el centro, el por qué muchas cosas no se entienden y hay problemas doctrinales de mala interpretación. Dice Pablo que más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Esa nueva criatura, antier, la leímos en Efesios capítulo 2 y mencioné la importancia de entender la nueva criatura, de poder entender que lo que Dios está hoy haciendo con su esposa, ¿ok?, que es la única, la iglesia, la casa de Dios, el monte de Sión, los redimidos de Jehová, ¿ok? Lo que Dios está haciendo es esa nueva criatura, sacándola a la luz, que viene de judío y de gentil y viene a ser una nueva criatura en Cristo. Para poder llegar a ser esa nueva criatura, tiene que venir a Cristo. Para poder venir a ser esa nueva criatura, tiene que venir por la fe en Cristo. No puede venir por la ley de las obras.
Tienes que venir por la fe en Cristo Jesús. Lo único que te puede hacer una nueva criatura es Cristo Jesús. No te hace una nueva criatura ser judío, ni ser israelita, ni ser hebreo. Tiene que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es clave poderlo entender. Gracias a mi pastor José. Bendiciones grandes por ahí. ¿Ok? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Versículo 16. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, está hablando la regla de la nueva criatura. Está hablando la importancia de no gloriarse en la carne, ni en la circuncisión, ni en la raza, ni en la tribu, ni en tu sangre, ni de ser superior, ni de ser el pueblo de Dios en la carne. Porque no hay pueblo de Dios en la carne. Hay pueblo de Dios en el espíritu. Hay un pueblo rechazado por Dios que está en la carne. Pero hay un pueblo que está aceptado por Dios en Cristo Jesús, que es un pueblo espiritual. Dice, no todos los que anduvieron conforme a esta regla, ¿ok? Dice, y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a mi profeta. Y sobre el Israel de Dios. Quiere decir que si aquí menciona que hay un Israel de Dios, va a haber también un Israel que no es de Dios. Ayer lo leímos en Romanos y vamos hoy a profundizar un poco más. Déjame traerle este otro punto que también es importantísimo entenderlo, ¿ok? El por qué la confusión de la falta de explicación en lo que es el tema que esto me provocó la visita que tuvimos a una iglesia americana este domingo pasado y lo que el individuo que estaba en el púlpito empezó a compartir. Fue corto, pero soltó. Romanos capítulo 2, versículo 28 dice, porque no es judío el que lo es manifiesto, ¿ok? En la carne, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Versículo 29, mas es judío el que lo es en lo interior. Quiere decir, el que ha nacido de nuevo. Ese es un verdadero judío. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Me gusta como esta traducción lo pone porque te lo explica bien detallado. Mas es judío, escucha, mas es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es del corazón en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí te dice que hay dos tipos de judíos. Hay un tipo de judío que está en la carne, en lo natural, en la circuncisión de la carne, pero no es espiritual, no es un judío verdadero, un judío espiritual desde el punto de vista del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todavía no ha tenido la circuncisión del corazón en el espíritu. Entonces, el mensaje de la cruz y el evangelio tiene que ser bien presentado para cualquier tipo de raza, especialmente a encontrarse una persona que sea un judío natural, que tenga, una raza y una conexión directa con el ADN de ese pueblo, o a una persona israelita que también está confundido. Ayer expliqué que todo judío es israelita porque pertenece a las 12 tribus. Pero todo israelita no es judío porque no viene de la tribu de Judá. Para ser judío, tú tenías que venir estrictamente de la tribu de Judá. Al evangélico eso no se le ha revelado y no lo han explicado en muchos casos porque piensa que todo israelita automáticamente es judío y todo judío automáticamente israelita. Y tiene un rollo entre judío e israelita que lo mete todo en la misma olla y la conclusión es que son pueblos de Dios, están bendecidos y la iglesia en muchos casos está en segundo lugar. La iglesia queda como el segundo plan de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de aclarar y de hacer entender de que las escrituras no se interpretan solas.
las escrituras se interpretan solas. Las escrituras no necesitan interpretación previa de un concepto doctrinal o de una teología o del que lo han predicado 200 años y porque entre más lo prediquen, más verdad va a ser. No, 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 no. Las escrituras se revelan solas por el Espíritu Santo. Lo que hay es que leerlas sin ningún preconcepto doctrinal. Venía una explicación anoche en lo que meditaba en este tema. Y se lo quiero comentar ahora, porque esto es importante para poder tomar la identidad de hijos. No podemos, decir algo que conversaba yo con mi esposa hoy, no podemos nosotros quedarnos solamente nacidos como niños espirituales y nunca crecer a la estatura del varón perfecto, como dice Gálatas capítulo 4, y no recibiremos nunca la herencia, porque a los niños no se les puede dar herencia. ¿Qué es el problema con el niño? No tener clara su identidad. El niño no tiene clara su identidad. El niño no tiene clara descendencia. El niño no tiene claro quiénes son sus padres, de dónde vienen, la herencia que tienen sus padres, cuánto dinero tienen en el banco. El niño no le interesa tampoco eso, no entiende. Eso es lo que pasa con mucha cuestión de gente cristiana, evangélica especialmente, es que son niños espirituales y no se le pueden dar cosas de responsabilidad, de carácter, no se le pueden dar cosas serias de una encomienda, de un mandato. No tiene estabilidad, está siempre como un papalote volando con los vientos, con los aires. Por eso hay que crecer y madurar para poder entender cierto vocabulario bíblico en explicación. Hay que madurar. Por eso es importante madurar. Alguien diga conmigo madurar y póngamelo por ahí. Y entender lo que dijo ahorita de nueva criatura. Voy a leer aquí un versículo importante ahora, pero anoche en lo que yo meditaba me venía a mi mente bien clarito. Yo tengo un pasaporte, ¿ok? Americano. Ese pasaporte americano dice mi nombre, mi identidad, tiene un número el pasaporte, pero si lo tuviera aquí en la mano, te lo abro y sé que vas a entender, vas a ver que dice United States of America. Pasaporte de los Estados Unidos, que ya no eres solamente residente, sino ciudadano, pero en ese pasaporte dice nacido en Cuba. El nacer en Cuba no lo puedes quitar del pasaporte, aunque diga el pasaporte que tú eres americano. Tú eres nacido en Cuba. Por eso hacía un tiempo atrás Trump estaba amenazando que iba hasta deportar gente que llegaron a ser ciudadanos porque no son nacidos americanos, y estaba amenazando que iba a deportar a gente también que tuvieran récord y que tuvieran récord criminal y todo, aunque sea ciudadano, lo iba a deportar para su país. Ahora, entiende esto. El hecho de que tú te hiciste ciudadano no quita tu nacionalidad cubana. Usted sigue siendo cubano porque yo nací en Cuba. El problema es que la gente no ha entendido que en lo israelita, que fue lo que explicó Pablo, que lo leímos ahorita en Romanos, y voy a volver ahí para tenerlo ahí plantado, en Romanos capítulo 9, que estuvimos anoche ahí en ese capítulo, Pablo dice que no todos israelitas son descendientes de Israel. El versículo que leí, porque la palabra de Dios no lleva falta, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Quiere decir que cuando una persona entraba adentro de ese país, adentro de esa cultura, y quería ser parte de ellos, esa gente se circuncidaban, tenían que guardar toda la ley de ellos, y era considerado un israelita más. Aunque venía de afuera, era una persona de otra nacionalidad. Lo mismo con lo que acabo de explicar ahora. Yo vivo en este país sudamericano, pero nacido en Cuba, y eso no me quita mi nacionalidad. Es cubana. Yo estoy aquí, pero yo no soy americano. Y ese es el caso por el cual Pablo dice, más adelante, voy a leer el versículo, y lo leí ayer, también lo mencioné en dos lugares. Lo leí en el libro de Isaías, no creo que no lo leí en Isaías, pero está en dos lugares bien claritos donde lo menciona. Isaías capítulo 10, versículo 22 y Romanos 9, 27. Déjame leerte Romanos 9, 27. También Isaías clama, dice... También Isaías clama tocante a Israel, ¿ok? Tocante, otro punto clave es entender esto. Tengo que hacer aquí una pauta, ¿ok? Gracias. Pueden poner ahí sus comentarios porque eso es bueno, se va a quedar ahí para que otras personas después lo puedan ver también. Merita mencionar este punto. Que ayer lo
lo traté de mencionar. Cuando se menciona Israel en la Biblia, no te limites solamente a una nación que está ahora ahí que se llama Israel. No limites la Biblia a eso, porque eso es una mala conclusión. Ahorita te voy a leer quiénes son la gente que están gobernando ese país, porque lo estuve buscando en Google, aunque yo tengo ya varios videos de ellos, pero lo estuve buscando en Google. Te voy a leer quiénes son los ázaros y de a dónde vienen. ¿Y quiénes son los que están ahí gobernando ahora ese país? Es más, los que fundaron, Ben Gurion, que fue uno de los que fundó. ¿De a dónde vienen esa gente? ¿Qué fue lo que pasó con ellos cuando estaban en Alemania? ¿Y qué quisieron hacer con Alemania? ¿Por qué fue que Hitler actuó como actuó en contra de esa gente, aún teniendo su madre que era judía? Porque la madre de Hitler era judía. ¿Qué fue lo que pasó en el 1933 y qué fue lo que ellos quisieron hacer con Alemania? ¿Por qué Hitler actuó en venganza como actuó? Aunque históricamente los récords que hay históricos son bien interesantes, el que profundiza más, porque en la propaganda de la culpabilidad, que eso es algo que ellos practican, ahí mencioné 3 reglas que usan ellos para su propaganda. Una de las reglas que ellos tienen de su propaganda, la primera es que son superiores, son una raza superior. Como son una raza superior, ellos pueden hacer lo que sea porque Dios se lo permite. Esa es la interpretación misma que le da el evangélico. Por eso el evangélico no puede hablar de las atrocidades y del genocidio de Gaza y de las guerras y todos los que han hecho, la usura, el robo, la pedofilia que practican los dueños. La mayoría de las empresas más grandes del mundo son sionistas y son homosexuales. Todas esas cuestiones el evangélico no lo puede hablar. ¿Por qué? Porque lo tiene restringido, que si maldice a Israel en su interpretación le va a caer una maldición encima. Entonces históricamente tampoco está muy interesado, porque como eso es lo que le han dicho del púlpito, lo han bombardeado por los últimos 200 años, no puede llegar a conclusiones de revelación bíblica. Escucha estas 3 normas. La primera, que son el pueblo superior, son una raza superior, son una raza bendecida extremadamente, son la raza más pura, igual que los mismos que mencionaba supuestamente lo que hablaban de Hitler. Esa es el mismo espíritu, ¿ok? Eso les permite hacer lo que sea y no hay quien les diga. Estoy hablándote la explicación de un maestro, ¿ok?, judío, explicando por qué ellos son como son. La segunda, escucha este voltaje. Eso es clave entenderlo. La segunda es que usan la táctica de la manipulación a través del victimize, de ser víctimas del holocausto, víctimas de que los han echado de más de 120 naciones en el mundo, víctimas de ser perseguidos. Ese espíritu de víctima es lo que le hace hacer lo que ellos hacen y actuar como actúan. ¿Ok? Eso es una de las tres cosas que usan para justificar su comportamiento de robarle a un gentil. Los goyán, como le dicen, los goín son subhuman, son igual que animales. Se les puede robar, se les puede engañar, se les puede hacer negocios chuecos, violación sexual. La promoción, agarra este voltaje, la promoción del transvesti es por la doctrina del Zohar, que son de los tres libros que ellos usan, la Kabbalah, el Talmud y el Zohar, porque en la interpretación de ellos, Adán es hombre y mujer a la misma vez. Por eso es que el impulso hacia destruir la diferencia de género y promover, como lo hacen aquí con los bailes esos que le hacen aquí a los niños en la escuela con transvestis, eso es promovido por la agenda de ellos, por la doctrina que ellos tienen, porque el hombre y la mujer, los dos sexos deben de ser un solo sexo. Por eso es que ahí hay transvestis, homosexuales, pedofilia, lo que vos te podás imaginar. Si tú te metes a indagar un poco más, ¿ok?, las doctrinas y los principios que usan en el Zohar, en el Talmud y en la Kabbalah, la cabeza te va a dar vuelta. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma alaba a Jesucristo. Déjame explicarle algo que le quiero leer ahora, porque es importante entenderlo. Así como lo puso la hermana, la profeta Jessica, debemos entender la diferencia entre
los dos Israel, lo que habla las Escrituras, el Israel político que hoy enseña que es una raza superior establecida por Dios, supuestamente ellos, por ende pueden hacer lo que deseen, ¿ok? Y quien hable contra ellos será maldito, ¿ok? La victimación del pueblo de Israel político a través de hacerse ver como víctimas perseguidos históricamente por los otros pueblos. En una de las cosas más profundas que se ha sacado, donde usan el panorama más grande de la victimación, es de lo que les hizo Hitler. Pero el problema es que la historia muestra otra cosa. Número uno, que no fueron 6 millones de judíos. Entre los máximos que hubo, ni tampoco los campamentos que mencionan de cámaras donde los mataban. Eso es toda una propaganda y tienes que estudiar mucho más y buscar historia, ¿ok? Pero el motivo era porque la economía, sí, una de las cosas que han hecho estos diablos es adueñarse de la economía mundial. Por eso los bancos principales del mundo, los Rothschild, los Rockefeller, todas son familias sionistas que cautivaron la economía y practican la usura porque la Cabala se los permite y el Talmud se lo permite. En la historia inclusive de el Titán que se hundió, cuando miras la historia de los que venían, y uno de los principales que iba a ir en ese viaje, venían varios financistas del mundo que estaban tratando de quitar el control de la banca mundial, y uno de los Rothschild canceló el viaje que tenía en el Titanic a última hora, y la gente que se hundieron junto con el Titanic, habían banqueros importantes que estaban peleando en contra del control que ellos querían tener de la economía. Por eso hay que entender el poder que tienen esta gente atrás económicamente. Por eso tienen a este país sitiado y cautivado. Esta nación la tienen arrestada y cautivada a través, una de las tácticas, el chantaje de este individuo y de varios también, no solamente el Epstein. Por eso siguen saliendo los files, las carpetas de todo lo que practicaban: pedofilia, sacrificio de niños, homosexualidad, abuso de jóvenes. Las cosas que han sacado del presidente Trump, de este presidente ahora, en los últimos 3 días, posiblemente ese hombre hace ya varios días que no está durmiendo, porque las cosas que están saliendo de ahí, y han dicho que no ha salido todavía, lo que ha salido es una tercia parte de todo lo que tiene que salir. El Departamento de Justicia le dio al FBI una fecha para que tienen que soltar todo lo que tienen de videos, fotografías, han salido correos electrónicos. Lo que está saliendo le estoy hablando de la mugre del mismo infierno. La gente que está metida en esta cúpula y lo que han hecho creyendo que se van a escapar y que nadie va a hacer nada al respecto. Eso es entre los élites y los poderes del mundo. Ellos hacen y deshacen y no hay quien diga nada. Interesante esas pautas. Ahorita le voy a leer estos descendientes de los Házaros, ¿de dónde vienen? Que en el Google lo vas a poder encontrar y lo vas a poder ver, lo que te acabo de hablar. Así que espero que lo que estoy explicando no sea demasiado rápido y le pueda dar la capacidad para poder entender bien que el foco está torcido, está ahumado, está opacado, no está bien claro, y eso afecta obviamente directamente a la entidad de la iglesia y afecta a la salvación de alguien también. Acepta también algo muy poderosísimo que lo vas a encontrar varias veces en las Escrituras, en el Nuevo Pacto, aunque el Antiguo creo que también lo menciona, pero en el Nuevo Pacto está bien específico. Dios, en el libro de los Hechos lo vas a encontrar, el pastor José me está ayudando con eso, seguro que me lo va a buscar ahí rápido. Dios no tiene preferencia de personas. El apóstol Pedro eso se le reveló, que era un judaísta. Estaba influenciada por el judaísmo y llega a la conclusión: Dios no tiene preferencia de personas. El Espíritu Santo se derrama en cualquier raza, cualquier persona que crea en Jesucristo. Y eso es lo que lo salva, eso es lo que lo sella y eso es lo que lo hace pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Ahí mismo ya se cae la doctrina evangélica y la mala enseñanza de que todo Israel va a ser salvo y que esa gente tiene un favor especial de parte de Dios. De esa gente no se te ocurra hablar nada ahí de lo que están haciendo, porque te va a caer una maldición encima.
No, eso, lo que ellos hagan, eso está permitido por Dios y de todas maneras, en la doctrina de ellos, del Talmud, ¿ok? Ellos dicen que entre más guerras provoquen y más destrucción provoquen, más rápido va a venir su Mesías. Por eso tú ves que el Netanyahu está buscar, y no le ha caído muy bien que Trump en estos últimos 2 o 3 días ha dicho que está tratando de lograr una paz con Irán y que Irán está respondiendo y tal más cual. Y el Netanyahu está bravo con eso porque ellos quieren de todas maneras meter a los Estados Unidos en la guerra con Irán. Por eso es que están saliendo todas las cosas que están saliendo y van a seguir saliendo, porque si no hacen lo que nosotros les decimos, ¿ok? Con el chantaje le vamos a sacar todo lo que haya que sacar. Igual también la doctrina que ellos tienen, que se llama la doctrina de Samson. Ellos tienen amenazado al mundo entero. Número uno, que no han dejado ni que las Naciones Unidas averigüe la cantidad de bombas nucleares que tienen allí. Pero el resto de los que están alrededor, sí, el resto sí. Irán tiene bombas nucleares, aquel otro también, estos también, y todos son una amenaza, ¿ves? Pero nosotros no, nadie puede venir aquí a chequear. Por eso fue que a Kennedy lo pelaron. A Kennedy lo pelaron y ahí está la historia de quién fue el que lo peló, por qué fue que lo mandaron para el otro lado, para la paila, porque Kennedy estaba insistiendo de que querían investigar la fábrica de bombas nucleares y lo que ellos estaban haciendo en secreto, que no querían que nadie lo investigara. En otras palabras, cuando te mire ahorita lo que voy a leer para que tú veas lo que es la mafia rusa, la mafia de Rusia y la mafia de Ucrania, toda esa gente vienen de esa descendencia, que son los que se están haciendo pasar ahora por israelitas y por pueblo de Dios, que han dejado a la iglesia incapaz de poder reprender y de poder levantarse en contra de esos demonios por las doctrinas diabólicas que entraron hace un montón de años atrás, especialmente por Scofield. Pero el problema es que esta gente son házaros que vienen de arriba. Es una mafia. Por eso todo lo que hacen es como una mafia. Alabado sea el nombre de Cristo. Tengo que tomarme un break, un segundo, para poder, para poder recopilar la información. En el nombre de Jesús, dice la profeta Jessica Apóstol, yo pude leer el libro, se atribuye a la autoridad de Hitler, Mi lucha. Y él decía que allí era, él para los judíos estaban acaparando toda la economía de Alemania y Europa, que ellos estaban colonizando y raptando la cultura de los demás pueblos y que él no podía permitir que eso siguiera ocurriendo. Definitivamente, la pedofilia, la inmoralidad sexual, la perversión, el robo de los bancos, colapsando la economía, y por eso fue que Hitler se levantó. Habían preparado en el 1933 darle un golpe a Alemania para destruir a Alemania, para confiscar totalmente a Alemania. Por eso fue que llegó a hacer lo que hizo. Claro, eso no se habla porque eso es antisemitismo, hablar de eso. La cultura de los demás pueblos no podía permitir que eso siguiera ocurriendo, puesto es que estaban logrando manejar a su antojo el mover de los mercados en Alemania y en otros países, esto dentro de muchas otras pautas que Hitler menciona. Escucha el voltaje, y no solamente eso fue en Alemania, eso está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Por qué tú crees que ellos controlan el Senado? ¿Por qué tú crees que son la gente que más dinero pone aquí cuando es cuestión de elecciones y de política? Exactamente lo mismo que pasó en aquel tiempo, eso lo siguieron haciendo. Ahí hicieron un treaty que dejaron salir a muchos millonarios que tenían economía, e hicieron un negocio con Inglaterra, y ahí fue donde Inglaterra, escondido, les entregó Palestina a esa gente y fueron para allá a tomar la tierra de los palestinos. Hasta el día de hoy han querido desaparecer a esa gente de ahí, arrinconarlos, metidos en una cárcel sin aeropuertos, sin puertos, para entrar y salir. Es una cárcel. Esa es una mafia, escuche, es una mafia de los házaros, disfrazado de gente bíblica, que la iglesia en muchos casos aplaude y que son pueblo de Dios.
Algo que tú no lo puedes encontrar en la Biblia, porque si tú buscas verdaderamente en la Biblia lo que Dios castigó a cuando esa gente fuera un pueblo de Dios, que después Jesús le dijo, el reino es quitado de ustedes y ustedes, la roca ha sido su tropiezo. Lo voy a leer ahora en los versículos que me faltan, pero cuando tú ves cómo Dios lidiaba con la gente que eran de verdad su pueblo, que se rebelaron en contra de él, y por eso tú ves que cuando hablan de pacto, saca el pacto que hizo con Abraham y la tierra. No, 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 no. Olvídate de eso. Mira, ayer estuve un video, búscalo en el internet, que se llama La construcción de Noem. N-O-E-M. La ciudad futurística que están preparando, que es igual que lo que le llaman el Greater Israel, es una ciudad que se llama N-O-E-M, Noem. Y los billones de dólares que ya tienen preparado para hacer una ciudad que va a ser en el desierto, un lugar recto, donde van a tener una ciudad con identificación digital, todo controlado, todo preparado para ese lugar que ellos están preparando, que se llama Noem, que es lo que ellos llaman el Greater Israel. Y por eso quieren la frontera de los países que están alrededor y meter bombas y acabar con medio mundo, porque ellos quieren de todas maneras plantar su reino ahí para esperar su Mesías, que va a venir a gobernar de ahí con ellos, y los goyín, los gentiles, los subhumanos que van a quedar, cada judío va a tener 2.500 esclavos que van a servirle a ellos. La sangre de Cristo tiene poder. Rocío, bendiciones grandes por ahí. O sea, el voltaje va más profundo, hermano, de lo que la iglesia ha percibido. La ignorancia en el evangelio de hoy es profundo. La influencia de líderes cristianos, no solamente en Latinoamérica, no, la influencia que tiene aquí los líderes cristianos, metido el sionismo hasta los tuétanos. Y muchos no pueden hablar de eso porque están amenazados por el gobierno. La 501C3, que es el permiso libre de impuestos de iglesia, está en peligro, porque están pasando leyes ahora en este momento que el que hable cualquier cosa que lo consideren hate speech, ¿ok? Hablar de odio, hablar algo que represente odio en contra del judío, en contra de Israel, está considerado antisemitismo, y hay amenazas que la están ya pasando aquí en este país para silenciar totalmente a la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludos, mi Oscar. Bendiciones grandes por ahí. Un abrazo fuerte hasta Osaka, México. Dice también Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Porque palabra consumadora y abreviadora es en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra fuéramos semejantes. Versículo 30. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia, que no eran pueblo de Dios, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Alcanzaron la justicia porque creyeron por fe. Mas Israel, versículo 31, mas Israel que seguía la ley de justicia, la ley, no ha llegado a la ley de justicia, no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Dice el 32, porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, en la piedra del ángulo tropezaron. Versículo 33, como está escrito, he aquí, pongo en Sión. Hermano, eso a mí ayer me sorprendió. Pongo en Sión. Y cuando vamos a Hebreos 12 dice quién es Sión. Pongo en la iglesia. Pongo en mi casa, en mi pueblo. Pongo en mi templo. Eso es lo que quiere decir Sión. Ayer lo leímos en Hebreos capítulo 12. Pongo en Sión la piedra de tropiezo.
pongo en Sion, en la iglesia, el mensaje de tropiezo. ¿Cuál es el mensaje de tropiezo? El de la cruz. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, Pastor José, si me lo busca, en 1 Corintios dice que la cruz es una ofensa para el judío. Es locura. Porque el Dios de los gentiles, por eso dice que los gentiles son un pueblo estúpido, porque los gentiles tienen un Dios de carne y hueso que se lo mataron, que se lo crucificaron. De esa forma se expresan de JC, porque no dicen el nombre, dicen JS de Jesús, no mencionan Jesús, dicen JC, Jesús, JS. Es un Dios humano que se lo crucificaron, que lo mataron. ¿Qué Dios es ese? Ese no es el Dios de nosotros. Por eso dice, pongo en Sion la piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. El que cree en la piedra que puso en Sion, que es Jesucristo en su iglesia, ese no será avergonzado. Así es. La construcción tiene que ver con un montón de pueblos al lado. Tengo el mapa ahí donde tienen hechas todas las fronteras y de todo lo que tienen ellos que controlar, y tienen a toda esa gente que están alrededor de ellos que los quieren desaparecer del mapa, igual que lo están haciendo con los palestinos. Llevan haciéndolo más de 80 años con esa gente sufriendo. Y escuche el voltaje este. El hecho de que, ahorita voy a leer lo que tengo aquí en el Google de los Házaros, el hecho de que está prohibido hacerse ADN, la prueba de ADN en ese lugar, en ese Israel, que no es el de Dios, merita decirlo, está prohibido hacerse prueba de ADN. ¿Sabe por qué? Porque no vas a encontrar el récord de verdaderos judíos ahí. Tiene más ADN más cerca al judaísmo los palestinos que están del lado allá que esto que dice que son pueblos de Dios. El historial que hay en ese pueblo palestino es tremendo lo que hay ahí. Por eso, hermano, hay que definitivamente educarse un poco más. La ignorancia que tenemos en la iglesia es espeluznante. ¿Ok? La ignorancia que tenemos en la iglesia es espeluznante. Los Házaros, o en inglés los Khazarians, fueron un pueblo seminómada de origen túrquico que estableció un poder e imperio comercial. Todo tiene que ver con negocio. Lo más aberrante, hermano, porque esto tengo que decirlo, alguien me lo tiene que poner por ahí. Lo más aberrante es que el evangélico, en su doctrina y en su lenguaje, acredita que la riqueza de esta gente es porque Dios grandemente lo bendicen. Agárrate otro voltaje. En la cultura evangélica norteamericana dicen que este país es tan grandemente bendecido, aunque sacrifica más o menos poco más de 500,000, casi 1,000,000 de niños en aborto anual, pero es un país muy bendecido. Este país es grandemente bendecido porque siempre ha respaldado a Israel y porque le da mucho dinero a Israel. Entonces, como ellos bendicen a los judíos en la lengua, en el lenguaje evangélico, por eso es que este país es grandemente bendecido. Entonces los evangélicos dicen aquí que el día de que este país le corte el soporte y que no defienda a Israel, le va a caer una maldición encima a este país. Lo mismo que les mencioné ayer de ese pastor dominicano, ese evangelista dominicano muy conocido que estaba diciendo sobre la decisión que tomó el presidente de la República Dominicana de decir que no quería ser parte más de un estado genocida. Y le dijo que le iba a caer una gran maldición, dice el predicadores del evangelio. ¿Okay? Predicadores del evangelio dicen que son grandes, que entonces quiere decir que todo lo que sea dinero es acreditado a los judíos porque son el pueblo de Dios. Los evangélicos no. Los evangélicos no. Los evangélicos hay mucha pobreza. Honduras, 60%, 55% del pueblo es cristiano evangélico y 60% del pueblo vive con menos de $7 al día. Pero eso no son un pueblo bendecido. No, porque eso no son judíos. Los judíos son los bendecidos, ¿verdad? Porque son los que tienen la plata. Mire si los tornillos de Frankenstein
Yo creo que un día de esto, acuérdamelo mañana, voy a ver si me busco un par de botones. Me voy a pegar un par de botones aquí de Frankenstein para que quede claro ahí en el programa. Hay que ponerse, hermano, los tornillos de Frankenstein de vez en cuando porque así nos ha dejado, así nos dejó, bueno, no nos ha dejado, gracias a Dios que eso es pasado, nos dejó la religión y las doctrinas del demonio, nos dejó con los tornillos de Frankenstein. Un subhuman, porque Frankenstein era mitad máquina, mitad humano. Eso es lo que están creando ahora, eso es lo que están preparando ahora con la inteligencia artificial. Eso es lo que está preparando Elon Musk y lo que están impulsando con billones de dólares. Ahora, todo lo que están haciendo de la inteligencia artificial, la manipulación de el pensamiento del hombre. Estaba mirando ayer el chip que ya tienen para el cerebro, para esta nueva ciudad que se llama Noem, porque van a ser gente controlada, donde su comportamiento, su forma de expresar, todo lo van a tener chequeado biométricamente. Y lo tremendo eso lo están haciendo con dinero que Dios les dio, porque Dios lo bendijo mucho para que hicieran todo eso. Mire si el cristianismo va en camino a una gran decepción magna, porque no hay que ponerlo de otra forma. Una decepción magna es la que está en camino la mayor parte del cristianismo. Dice la hermana Jessica, lo más aberrante es que el evangélico atribuye las riquezas y el poder adquisitivo de Israel a la bendición de Dios. Exactamente, hermano. Yo no lo había leído, pero mire, estamos en el espíritu. Ese es el punto, hermano. Agárrete voltaje, vaya al Google y busque quiénes son los ázaros para ver si se identifica con algo de lo que está viendo hoy. Túrquicos, que estableció un poderoso imperio comercial. El Kaganato Házaro entre los siglos 7 y 10, situado en la estepa póntica caspiana, actuales del sur de Rusia, Ucrania y Kazajistán. Dominaron la ruta clave de la ruta de la seda y la élite gobernante adoptó el judaísmo. La élite adoptó la religión del judaísmo. Pero estos no son verdaderos judíos. Por eso que tú ves que el nombre del Netanyahu si tú buscas el nombre de él, te vas a dar cuenta. Yo tengo en la lista de toda la gente esta que se hacen pasar por judíos, que son sionistas. Su nombre no es nada judío. El nombre se lo cambiaron a nombres judíos. Por eso Apocalipsis los identifica como sinagoga de Satanás. Y la iglesia se tragó la píldora envenenada, el Kool-Aid de Jim Jones allá en French Guiana. Aspectos clave de los ázeros, origen y expansión. Originarios de Asia Central, surgieron tras la desintegración del imperio Goktur, estableciendo su centro de poder en el Cáucaso septentrional. Convención al judaísmo. A partir del siglo VIII al siglo IX, la élite gobernante y parte de la población adoptaron el judaísmo como religión oficial, convirtiéndose en un estado judío único en la época medieval. Porque el rey, yo tengo toda la historia de esta gente, el rey tuvo una amenaza y le dieron 3 opciones. Y en una de las 3 opciones estaba convertirse al judaísmo para poder salvar el imperio. Y eso fue lo que hicieron, tomaron la religión judaica. Importantes geopolíticas, fueron un aliado estratégico del imperio bizantino y actuaron como barrera contra la expansión de los califatos árabes hacia la Europa oriental. Economía y cultura, eran un pueblo multicultural y tolerante que basaba las riquezas en el comercio entre China y el mundo islámico y la Rus de Kiev. ¿Cómo lo ve? Existe la hipótesis debatida históricamente y a menudo utilizada en contextos antijudíos de que los ázeros son los antepasados de los judíos askenazis. Una teoría que ha sido ampliamente cuestionada
por estudios genéticos modernos que muestran una ascendencia compleja en raíces en Oriente Medio y Europa. Tremendo. Por eso hay que estudiar más, que nos han metido gato por liebre. Por eso hay que estudiar más. Vuelvo a repetir, nos han metido gato por liebre. Aquí tengo todas mis notitas de lo que estaba apuntando anoche. Y hablé sobre los dos tipos de judíos, hablé sobre los dos tipos de Israel. Aquí viene algo importante. Pasando Romanos, pasando Corintios, pasando el libro de Efesios, que habla sobre esa nueva criatura. Le revela el Espíritu Santo. Agárrate voltaje, ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando del Cordero, esa piedra angular que rechazaron, y nos has redimido para Dios con tu sangre, y de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Nos has redimido para Dios con tu sangre. Quiere decir que la sangre no solamente santifica, la sangre tiene un propósito de redimirte. Agárrate voltaje, el final del versículo 9, Apocalipsis 5, de redimirte de linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que el propósito de ir Cristo a la cruz era de librarte de toda influencia de cualquiera que sea linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso en varias ocasiones el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo: ya no hay judío ni gentil, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, somos de una nueva raza, somos de una nueva cepa, somos de una nueva descendencia, somos los hijos de Dios. Candela. Mi alma alaba al que vive. Alguien póngame ahí, gloria a Dios. Póngame ahí, amén, aleluya, se sigue conectado. Dígame si seguimos un cachito más o lo terminamos aquí ya y dejamos algo para mañana. Que alguien me diga por ahí, estamos, hermanos, sacrificando, metiendo en la candela vacas de oro. El espíritu de Jeroboam, que cambió la fiesta del séptimo mes, la cambió para el octavo mes, y le dijo al pueblo: no suban más a Israel, yo les voy a hacer 2 vacas, aquí está el Dios que los liberó a ustedes. Eso es exactamente lo que hay hoy en mucho cristianismo y en mucha iglesia. 2 vacas de oro: la finanza, la economía, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del carro bueno, de la buena ropa, de la buena casa, del Dios, y no tienen problema en decírtelo de esa forma, del Dios judío que es el dueño del oro y de la plata. Ese es el evangelio popular de hoy, el espíritu de Jeroboam. Vengan y póstrense aquí, que aquí yo les voy a hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludos, hermana Joana, no la había visto. Bendiciones hasta Trinidad. Ahí estoy posteando las enseñanzas, especialmente la de esta semana, para alguna gente, algunos líderes que me siguen, algunos pastores, apóstoles, profetas que me oyen. Vamos a ver qué irán a hacer con esa información. Vamos a ver qué irán a hacer, si van a seguir mintiéndole al pueblo, engañando al pueblo, disminuyendo la autoridad y la importancia de la iglesia y lo que Jesucristo dice de su esposa. Porque la iglesia de Jesucristo no se queda solamente con identidad de novia, porque esa es parte de la doctrina evangélica. La doctrina evangélica enseña la mentalidad y la doctrina de que la iglesia es la novia. Quiere decir que Jesús lo único que puede tener son amores, como dicen, a larga distancia, porque si son amores de novios bíblicos, que eso no era permitido, ¿ok? Lo que se hacía era que cuando ya se iban a declarar que iban a ser marido y mujer, desposaban a la novia, y la novia se quedaba desposada, pero ya era posesión, ya era esposa. Lo que no podían tener era intimidad. Así se quedó la iglesia. La iglesia se quedó desposada como novia, pero nunca como esposa.
Por eso es que la iglesia no puede reproducir la simiente de Cristo por la palabra rema, por la palabra que trae, ¿ok?, la simiente de Cristo. La palabra es la simiente. María quedó embarazada con la palabra que es la simiente del Padre que quedó embarazada. Por eso ellos dicen que María era una whore, era una prostituta que se acostó con un soldado romano, y por eso Jesús era un bastardo. Por eso le decían que ellos no habían nacido de fornicación como él. Eso está en la doctrina judía. Eso fue parte de lo que él confrontó en aquella gente que estuvieron allá en Juan capítulo 8. Ahora, si no se entiende que la iglesia es la esposa del Cordero, porque la esposa tiene que reproducir su simiente. Si la esposa queda embarazada, reproduce su simiente. Quiere decir que la iglesia está limitada también en la doctrina evangélica como esposa, está limitada, como novia, porque no tiene el anillo del matrimonio. Eso va a ser un día en el cielo, allá arriba, que van a celebrar 7 años en el cielo de pura pachanga. Allá arriba, cuando se casa, aquí abajo no tiene el anillo de esposa, no se puede identificar como esposa, por eso no puede reproducir su naturaleza aquí. Es cuando se vaya para el cielo, ¿ok? Allá va a reproducir la naturaleza de Cristo. Pero ese no es el plan de Dios. El verbo se hizo carne por una palabra, por la palabra revelada, por la palabra que trae la simiente del Padre. Y produjo el verbo. Ese es el trabajo de la esposa. La esposa reproduce la naturaleza de Cristo en su pueblo por la palabra simiente. La palabra rema produce al Cordero en el pueblo. Mientras eso no se haga, la iglesia no puede reproducir a la simiente de Cristo porque es solamente novia. Y si tiene intimidad con Jesús, entonces fornica y queda como fornicaria. Ese es otro problema serio. Tampoco puede usar la autoridad de firmar un cheque con el nombre de su novio, porque no puede firmar el nombre de su novio hasta que no se case ese novio y sea esposo. Entonces puede tener el derecho de tener la misma legalidad que su marido. ¿Alguien está pensando conmigo? Dígame si a alguien le está cayendo el rema. Parece que al pastor José le cayó el rema. No sé si me está entendiendo el por qué en un vocabulario más profundo, como lo leímos ayer en Hebreos 12, y los versículos le voy a dejar de tarea al pastor José para que me lo busque. La esposa del Cordero, cuando en el libro de Apocalipsis habla aquí, la esposa, viene el esposo de la esposa, no venía el novio, venía el esposo, estaba esperando su esposo, no su novio. Por eso tú ves que mucho de lo que hay hoy, y no quiero ser muy crudo ni ofender a nadie, pero en el mensaje de hoy lo mucho que hay son calenturas de amor que hasta cierto punto se vuelven ilegales, como lo que hacíamos los que éramos novios cuando no estábamos en Cristo. Habían temperaturas, ¿sabe a qué me refiero? Temperaturas por cosas que no se podían estar haciendo en el noviazgo, pero no se podía engendrar nada porque eran solamente temperaturas. No había todavía una intimidad. Eso es lo mismo que hay hoy. Un evangelio de motivación, un evangelio histórico, un evangelio de terror, un evangelio del judaísmo, un evangelio del futurismo, un evangelio de lástima, porque hasta cierto punto también ese evangelio tiene hasta lástima también, porque nos quedamos mirando a los judíos y Dios, ¿por qué será que Dios le da toda la plata a ellos y a nosotros no nos da nada? Estamos más quebrados que una llanta desgastada, que lo único que le queda es el aire, casi que se le ve el aire a la llanta. No, hombre, no, hermano, mi alma alaba al que vive. Se acabaron los amenes y los aleluyas. Candela, dice la hermana María. Por eso el problema es que hay que confrontar estos puntos. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia reproduce. Lo único que puede reproducir la simiente es cuando la mujer se casa, la mujer se vuelve la incubadora
y el hombre que se acuesta con ella le pone la simiente. Estoy dando una clase como si estuviera hablándole a niños, pero pues, al modo que a alguien de niño hay que explicarle así. Cuando el hombre se acuesta con la mujer, ¿ok?, le pone la simiente que lleva él, que es el reproductor, le pone la simiente en el vientre de esa incubadora, y esa incubadora produce lo que el padre, el esposo, le puso adentro por la simiente. Y la palabra de Dios es la simiente de Dios. Por no decir una palabra que puede sonar hasta un poco más, a lo mejor a alguien le va a ofender su religiosidad. El propósito de la iglesia aquí es reproducir la naturaleza de Cristo, no en el cielo, hermano, es aquí. Por eso dice, la tierra gime por la manifestación de los evangélicos. No, la tierra gime, saludos profeta Charín, bendiciones grandes. La tierra gime por la manifestación de los evangélicos. No, la tierra gime por los que evangélicos se escapen y se vayan al cielo, como me pone la profeta María. La iglesia dice un evangelio de escape. Saludos, Pablito, bendiciones grandes por ahí, mi amado. Un abrazo fuerte acá desde Addison, Illinois, en el nombre de Jesús. Escucha este voltaje. La iglesia tiene que reproducir a los Cristos, los ungidos. La palabra Cristo quiere decir el ungido, los ungidos. La iglesia está aquí para producir a los Cristos, aquellos que son hermanos. Eva, socamanda. Mi alma alaba a Cristo, qué voltaje. Esto no estaba en mis notas hoy, pero sí está en mi espíritu. El hermano mayor de los hermanos menores. El primogénito de muchos hermanos. ¿Cómo es que vamos a tener su ADN de ser hermanos si tenemos un padre diferente o tenemos un padre que solamente es novio de la iglesia y no esposo? ¿Cómo se va a reproducir el ser hermano del mañana en el cielo? Esa es la influencia del diablo. Mañana, un día, en el cielo, allá onda, en el futuro. El evangelio del futurismo, el evangelio del dispensacionalismo, el evangelio de lo que he estado hablando en todos estos programas en estos días. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Si no me entiende, compártamelo, por favor, dígame algo, porque a veces me siento que estoy hablando solo. Gracias por los que por lo menos se toman ahí un minuto para poner algo ahí. Me pone aquí el pastor José, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Mi alma alaba al que vive. Tengo que leer lo que me puso el pastor aquí. Y en el libro de Hebreos que leímos ayer también, el capítulo 12. ¿Alguien está aquí? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Dice, purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Dice Pablito, me tienes brincando, hermano. Así es, rompe, Señor, ese orgullo. Escuche, hermano, si usted no se ubica en su identidad, no espere llegar más allá de ser salvo por la gracia. Salvo por la gracia. Eso lo estaba explicando hoy a una amistad que teníamos aquí en la casa. Salvo por la gracia. El ladrón en la cruz, salvo por la gracia. El Espíritu Santo le revela al ladrón que el que tiene al lado es el Mesías. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nadie le puede decir a Jesús Señor, a no ser que sea por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela, tienes al Señor ahí al lado tuyo, y dice, Señor, ese era evangélico, futurista, dispensacionalista, le dice, Jesús, Señor, acuérdate de mí mañana cuando tenga, le dice, no, mañana no, varón, es hoy. La sangre de Cristo tiene poder. Dije, es hoy, no mañana. Hoy estarás conmigo en gloria. ¿Por qué? Porque creyó en el Mesías, creyó en el que lo podía salvar. Hay gente que solamente va a llegar ahí. Solamente va a llegar ahí, es salvo, pero ahí no esperes que te pueda dar una explicación, que te pueda enseñar, que te pueda dar un rema, que te pueda corregir, que te pueda direccionar.
Por eso es que lo he leído en estos días, que la unción apostólica y profética no es una nueva teoría, ni un invento, ni un complejo de autoridad, un complejo de supremacía, ni un capricho evangélico, un capricho apostólico. No, no, no. Es que Efesios 2 dice, edifícate en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la piedra angular la rechazaron aquellos que habían sido escogidos, aquellos que eran el pueblo de Dios, la rechazaron. Y esa piedra, lo dijo allá el profeta, dice, al que le caiga esa piedra encima, lo va a pulverizar. Si el pastor José me puede buscar esa escritura y ponérmela ahí en el Antiguo Testamento, al que le caiga esa piedra encima, lo va a pulverizar. La piedra del angular, que es Cristo. Por eso los que lo rechazaron, le dijo a él en Juan capítulo 8, vosotros moriréis en vuestros pecados. Y es lo que yo le decía a la persona con la que estábamos hablando hoy. Si alguien se muere hoy sin Cristo, ¿puede salvarse? Siendo judío, siendo israelita, siendo hebreo. Si muere hoy, no me hable de mañana que se van a salvar los judíos como dice la iglesia evangélica. No, no, olvídate de eso. Mañana no existe. Mañana no existe. Mañana no existe para nadie, ni para ti ni para mí existe mañana. Existe hoy. Si oyen mi palabra, no endurezca vuestros corazones como vuestros padres hicieron y resistieron al Espíritu Santo. Y dice, pueblo de dura cerviz, rebelde, siempre. No, es hoy. Si alguien muere hoy sin Cristo, siendo israelita, judío, de la tribu de Benjamín, de cualquiera de las 12 tribus, ¿ok? Hebreo, lo que le quieras poner, descendiente de Abraham. Ayer leímos en Romanos 9, que no todos son descendientes de Abraham, porque vengan de Abraham, no todos son descendientes de Abraham, porque para ser descendiente de Abraham tienes que estar en la fe. Gálatas capítulo 3. Tienes que estar en la fe para ser descendiente de Abraham. ¿Se salva alguien o no? Sin Cristo. No, no se salva sin Cristo. Porque la única salvación es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos una hora ya y 23 minutos de programa. Lo que hablamos ayer, Mateo 21, 43, el reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. El libro de Oseas, un pueblo que no fue pueblo, fue llamado a ser pueblo. Romanos capítulo 10, vamos a estar tocando Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, porque esa es la área donde mucha gente en la iglesia habla, todo Israel va a ser salvo, no sabe cuál Israel es, porque hay dos, un Israel verdadero y un Israel que no es verdadero, un judío verdadero y otro judío que no es verdadero. Y si no viene a Cristo, ninguno va a ser verdadero, porque lo que te hace verdadero es venir a Cristo. Eso es lo que te da vida. Si no vienes a Cristo, está frito. Hermano, Romanos 10:1, hermano, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, no conforme a sabiduría, porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer su propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo al que cree. Candela, mi alma alaba a Cristo. A todo el que cree. Aquí lo que está en juego es el que cree lo que cree. Pablito me pone, somos vasijas de barro lleno de aceite y sin aceite no te puedes casar en las bodas. Las bodas son para los nacidos de nuevo. Alabado sea Cristo. Lo interesante fue lo que dije ahorita, que cuando tú miras la misma parábola de las vírgenes, dice que las vírgenes estaban esperando a su esposo, no estaban esperando un novio. Cuando te lees la parábola de las vírgenes, vas a ver que lo que ellas dijeron, lo que clamaron fue, el esposo viene. Y no tenían aceite, no dijeron el novio, el esposo. Virgen en lo que es pureza, virgen en lo que es pureza, libre de pecado, en santidad, naturaleza santa. Eso es lo que se hace, lo que hace la referencia a ser virgen. Pero vuelvo a repetir, la naturaleza de Cristo se tiene que reproducir aquí en la tierra a través de nosotros, a través de la iglesia, a través del evangelio que predicamos, se reproduce la naturaleza de Cristo en otro. Queda encristado, incristed, marcado con una naturaleza
de el que viene de arriba no es de la tierra. El postrer Adán es del cielo, el primer Adán es de la tierra. La iglesia ha querido traer la naturaleza de Cristo al primer Adán en la tierra. Ese no tiene remedio, Cristo lo crucificó. El que es nacido de arriba es como el viento, Dios lo sopla y se mueve. El que es nacido de la tierra no le puede agradar a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Tiene que nacer de nuevo para tener la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza tiene que crecer y desarrollar, porque está la mente, están los pensamientos, está la voluntad, están las doctrinas, está la tradición que tiene, está el círculo cristiano al que pertenece, está todos los obstáculos que pueda tener en la cabeza para poder crecer y desarrollar la naturaleza de Cristo. Ya está nacido de nuevo, pero si no se desarrolla no va a poder crecer, no va a llegar muy lejos. Gracias, Pastor José, me está ayudando aquí mi amigazo. Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Alguien alaba el nombre de Cristo, hermano. Dije, aquí viene el esposo. Shekamanda Rabasaya. Alguien alabe a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8. Aquí le viene, ya estoy terminando. 2, 3 versículos más y nos vamos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Más que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. ¿Alguien diga conmigo? Punto. Y aparte, nadie más puede ser salvo excepto por eso que está ahí. Romanos 1:16 dice que al que cree en Jesucristo y lo confiesa, será salvo. No hay otra forma de ser salvo. Así que, ¿de qué le vale a alguien decir, o igual que al evangélico, decir que Israel es el pueblo de Dios, los judíos son el pueblo escogido, Dios lo va a salvar un día? Escuche, si eso que está ahí no lo tienen, no le vale de nada que diga tú que es hijo de Dios, que lo diga cualquiera. Si se muere esa persona sin haber hecho eso, ¿para dónde tú crees que va? ¿O tú crees que Dios tiene un plan secreto para salvarlos otro día, otro tiempo, después que estén metidos en otro lado? Y no, por eso Pablo dice, el evangelio ya fue predicado hace rato, ya te lo voy a leer, déjame llegar allí. Si confesares con tu boca, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. Versículo 12, aquí viene el vocabulario de Pablo en Gálatas, en Efesios, porque no hay diferencia de judío ni de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invoquen. Los que le invoquen. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que pueda el hombre ser salvo, excepto el nombre que hay que invocar, que se llama Jesucristo. Gracias, Pastor José, por ponerme ese pedacito. Me estás acompañando ahí en la velocidad que vamos velocidad de relámpago. Apocalipsis 22:7. El espíritu y la esposa dicen. El espíritu y la esposa dicen. El espíritu y la esposa dicen. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Quiere decir con esto, hermano, voy a soltar este bombazo porque creo que yo me gozo con estos programas, hermano. Yo termino de aquí 1 hora y media y después me quedo con mi esposa aquí solito, que estamos los dos con el Espíritu Santo aquí en el apartamento, y hablamos y compartimos y le doy otra charla a mi mujer de lo que hablamos. Y hay veces yo digo, Señor, no se aburrirá de mí esta mujer de oírme comentar. Hoy por la tarde vino alguien, ¡boom! Le solté el bombazo también. Estuvimos un rato ahí compartiendo. Hermano, cuando Dios le revela algo a uno, la vida le transforma. ¿Vos te imaginas estar en una iglesia
en un lugar donde tú te congregues, que llame tu familia, que se llame tu pastor, que se llame tu líder, que se llame tu bishop en inglés, ¿ok? Obispo, o lo que le quiera poner, aunque no esté en el ministerio quíntuple esa posición, y que esto no se te explique, que vos no entiendas, que vos no te estén alimentando como esposa la naturaleza de Cristo, para que tú puedas desarrollar la naturaleza de Cristo. ¿Vos te imaginás la pérdida tan terrible que pueda estar teniendo un montonón de gente metido en lugares donde puede haber un mensaje evangelístico, un mensaje motivacional, o si no, un mensaje del fin del mundo? Ya viene el chupacabra, ya viene la bestia, o si no, está la iglesia llena a la mitad de ilegales, ya viene el ICE, sale todo el mundo corriendo de medio servicio, un montón de cuestiones que pueden estar sucediendo y que no se esté alimentando la simiente, ¿ok?, de la esposa, ¿ok?, del esposo, porque el verbo es la simiente de Dios. El verbo se hizo carne, el verbo es la simiente, el verbo es la palabra, pero no es el logo, es el rema, es la palabra encarnada. La palabra encarnada es la que puede causar que se manifieste el Cristo formado en ti. Por eso Pablo dice, Gálatas 4:19, hermanos, hijos míos, como tengo dolores de parto por ustedes, como la mujer cuando está encinta que quiere parir, hasta que Cristo sea formado en vosotros, no hasta que venga el fin y se los lleve y se vayan como sea, niños espirituales, todavía con un montón de ataúdes y de esqueletos, sino hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. ¿Por qué tú crees que Pablo estaba insistiendo en eso? Porque Pablo había visto la condición en la que estaba la iglesia del cristianismo. Aún la iglesia de Corinto operando en los dones y fluían en los dones, milagros, lenguas y todo lo demás. Y hoy hay un montón de gente que hasta eso se opone a los dones del Espíritu. Candela. Alabado sea su nombre. Dice Wilmer que se le clavó, Romano 10:9, se le clavó en su corazón cuando el Señor me alcanzó con su misericordia. Sheka Baba Kandaramaya. Asimismo, poderoso Pablito, Gálatas 5:24. Han renunciado a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza del primer Adán. Por eso es que necesitamos un evangelio, necesitamos el evangelio que pueda transformar, que pueda impartir, que pueda traer vida. Si no, es pura historia y religión. ¿Alguien está aquí conmigo? Todo aquel que creyera, Romanos 10:11, no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo Dios que es Señor de todo es rico para con todo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare su nombre será salvo. ¿El qué? El que invocara su nombre será salvo. No por raza, no por etnia, no por una raza superior. No porque la iglesia evangélica que diga que un judío es el pueblo de Dios y que el israelita se va a salvar. No, si no invoca el nombre, olvídese. No lo invocaron cuando él estuvo aquí en un montón de ocasiones. Y por eso es importante todas las explicaciones que he estado dando de los diferentes Israel que hay, los diferentes judíos que hay y el estado político de hoy sionista y todo eso detalles. Versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel al cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y de los que anuncian el evangelio del bien. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no un sermón, no, la palabra de Dios. La escritura es una cosa, la palabra es otra. La escritura es lo que está ahí escrito como testimonio, historia, doctrina y todo lo demás que tenga. Esa es la escritura. La palabra es el verbo hecho carne. Nadie puede impartir el verbo si no lo tiene. Nadie puede impartir palabra si no la tiene. La palabra no es escritura. La escritura no es palabra. Son dos cosas diferentes. La palabra de Dios,
Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha sido, escucha, oído lo que dice el apóstol Pablo, hermano, hace 2000 años atrás, porque esto se escribió hace 2000 años atrás en Romanos 10:18. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos y hasta los cabos de los redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, Romanos 10:19, yo os provocaré a celo con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Por eso tienes que entender de a dónde nosotros venimos, insensatos, vil, menospreciado. Nosotros no venimos de ninguna raza superior. Ese es un problema que tiene el espíritu diabólico del sionismo y el judaísmo de hoy. Y el evangélico se traga todo ese fanatismo de religión. Es un pueblo superior, una raza superior, los escogidos de Dios. Olvídate de eso. Delante de Dios nadie se puede vanagloriar porque Dios lo rechaza. Delante de Dios no hay nadie inteligente. Dice, levantaré un pueblo que no es pueblo para avergonzar a aquellos que se creen sabios, a lo vil y lo menospreciado. Y por eso desde Moisés lo viene advirtiendo. Yo os provocaré a hacerlo con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré. Versículo 20. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban. Isaías profetizando esto, agarre el voltaje. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Alabado sea su nombre. Mañana vamos a entrar sobre Romanos 11, teniendo un entendimiento más claro de el Israel que es, el Israel que no es, el Israel político, que es el Israel genocida, que está ahí en el Medio Oriente ahora, de esa nación que cogió ese nombre, de esos házaros que tomaron esa religión judía y han creado toda una confusión terrible para no solamente controlar el mundo, la economía, controlan los Estados Unidos, controlan los bancos, controlan los medios sociales, controlan las redes sociales, acaban de comprar TikTok, tienen las empresas más grandes en el mundo, están haciendo ahora la ciudad que se llama Noem, allá en el Greater Israel, en el Medio Oriente, la ciudad Noem. Escuche, todo ese voltaje, ¿quién tú crees que lo controlan? La simiente de Satanás. Lo que la Biblia dice se llaman ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la iglesia tiene que saber eso para que lo pueda denunciar. ¿Por qué? Con esto termino. Esto le tiene que quedar a alguien ahí dando vuelta en la cabeza y que lo inquiete esta noche para que lo entienda. Dice, no comuniquéis, no seas partícipes, ¿ok? Con las cosas infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprenderlas y exponerlas. Expón las obras de las tinieblas y no seas parte de ellas. Por ignorante, por rebelde, porque no estudia, porque no cree, porque le indoctrinaron mal, porque tiene doctrinas de demonios. Dice, no seas parte de las obras infructuosas de las tinieblas, del engaño, de la religión, de la falsedad, sino más bien antes reprenderlas y exponerlas. Alabado sea el nombre de Cristo. Creo que empezamos hoy en miércoles, ¿no? Me parece que por ahí del lunes, el programa de ayer, deben de verlo para que se pueda educar, para que pueda prepararse a poder presentar el evangelio de la cruz, el evangelio que identifica bien quién es la iglesia, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la ciudad de Dios, la casa de Dios, el monte de Sión. Y que podamos sacar a luz todas estas patrañas y esta propaganda que el diablo viene tirando hace 200 años y hoy está teniendo unos efectos bien tremendos. ¿Quién tú crees que era Epstein? Judío, sionista. Toda la gente que están saliendo, hermanos, en los escándalos, pero terrible la conexión que hay con esa gente. La naturaleza, hermano, que está mostrando de lo que viene de ahí, cómo la iglesia ha quedado confundida, silenciada,
Porque el silencio, escucha, alguna gente dice, no, es que yo tengo una naturaleza pasiva, yo no me expreso así, es calladito para no hacer mucho daño. El problema es que el silencio muchas veces lo que muestra es complicidad, cobardía, ignorancia. Eso es lo que muestra el silencio. El silencio no se puede alumbrar en silencio. Se alumbra con sabiduría. Se alumbra con tener fundamentos bíblicos, tener fundamentos del Evangelio de la cruz. De poder identificar bien la salvación no es por raza, ni por etnia, ni por tribu. Pablo lo dijo, judío de judío, fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Todo eso lo tengo como basura para poder recibir a Cristo, porque es por la fe que vienes a Cristo, no por tu raza. Que Dios tiene un plan, mañana lo vamos a mirar en Romanos 11. Y dice, y con esto termino, está lo leí ahorita bien clarito, que lo menciona Romanos 9:27. Y déjame leer Isaías, porque es una escritura también desde el antiguo. Venía el problema con la raza, venía el problema con la idolatría, venía el problema con el orgullo, venía el problema con el sacrificio a Baal, con pasar a los niños por el fuego y entregárselos al diablo. Eso es lo que han hecho toda esta gente. Sacrifican niños para tener poder, para tener riqueza, hacen sacrificio de niños, pedofilia, pornografía, todo lo que está saliendo de Epstein ahora. ¡Puh! ¡Candela! Candela lo que está saliendo, candela lo que está saliendo, candela, candela, candela. El rancho del diablo que tenían montado hay que pegarle candela, echarle gasolina y pegarle candela. Dice Isaías capítulo 10, versículo 22. Isaías 10, 22. Si alguien está aquí conmigo, diga amén, diga gloria a Dios, diga lo voy a postear, aunque esto me traiga persecución. Isaías 10, 22, mira lo que dice, y por eso hay que saber interpretar, como dije ahorita, qué significa Israel y todos los significados que tiene. Antiguo pacto, nuevo pacto y hoy el estado político. Isaías 10, 22, porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, escucha, solamente un remanente será salvo. Solamente un remanente será salvo. Romanos 9, 27 dice exactamente lo mismo. Aunque sean en cantidades como la arena del mar, solo un remanente será salvo. ¿Por qué? Porque es el remanente que viene por la fe. No es la raza ni la cantidad de gente que estén en ese país o en cualquier país o en cualquier lado que estén, porque el ser un israelita no tienes que vivir en ese lugar, que es otro pueblo que tiene el evangélico, igual que el ser judío. Aquí en los Estados Unidos hay millones de judíos. No están en Judá, ni están en una tribu, porque esa tribu ya ni existe. El ser israelita no quiere decir que tú vives en el Medio Oriente, en una nación que tiene una banderita con la estrella de Ranfán, y eso te hace israelita, nada que ver. Puedes estar en cualquier lugar. El ser cubano, yo no tengo que estar en Cuba para ser cubano. Yo estoy aquí y soy cubano. Soy ciudadano americano, pero sigo siendo cubano en el pasaporte. Toda esa mala interpretación ha sido por las doctrinas de demonios que han metido en la iglesia, que ha confundido al pueblo. Alabado sea su nombre. Así que quiero desafiarlo a que comparte el mensaje. Vuelva a oírlo otra vez. Vuelva a oír el de ayer. El del lunes. Hemos estado trayendo esta enseñanza para ayudar a que se entienda la posición de la iglesia. Eso no es orgullo ni creerse mejor que nadie. No. Queda claro que los que son pueblo es los que no eran pueblo. Los que son pueblo eran los que no eran pueblo. Y los que se creyeron pueblo no van a llegar a ser pueblo a no ser que acepten al Mesías. Y eso no es en el futuro, eso es hoy. El evangelio ya ha corrido por todas las naciones. En la doctrina evangélica dicen que el fin del mundo va a venir cuando el evangelio se predica en todas las naciones. El evangelio se viene predicando hace ratón y queso, hermano. Desde que los apóstoles salieron en aquel tiempo, hace 2000 años, se viene predicando el evangelio del reino. Lo que pasa es que se ha predicado otro evangelio que no es el del reino, no es el evangelio de la cruz. Falta la formación del pueblo de Dios. Falta la estatura del varón perfecto. Falta la esposa que se prepare. La esposa.
Acuérdate esa pauta que mencioné hoy. La esposa que recibe la simiente del Padre para crear a su Hijo en la tierra. La tierra será llena de los Cristos, los ungidos, los hijos de Dios, con el mismo ADN de Dios, el mismo ADN de su hermano, con el mismo padre y con la misma madre, porque la iglesia es la madre de los hijos de Dios. No es un Israel natural. Dios no tiene dos esposas. Dios no se va a casar con dos esposas. Eran dos pueblos. Efesios capítulo 2 lo leímos ayer y el lunes. De judío y de gentil vinieron a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa nueva criatura es la que tiene que representar la iglesia. Esa nueva criatura, la iglesia, es la que la forma. La iglesia es la que la incuba. La iglesia es la que la alimenta. Por eso, tú no puedes ser parte de cualquier iglesia, de cualquier religión, de cualquier lugar, porque se diga evangélico, protestante, bautista, metodista, pentecostalista, apostólico, solo Jesús. Y eso es lo que abunda hoy por todos lados. Tiene que ser el evangelio de Cristo, que es el que trae la simiente, que alimenta la iglesia y reproduce la naturaleza de Cristo. En un lugar donde no se esté reproduciendo la naturaleza de Cristo, hermano, ahí va a haber de todo y nunca lo vas a poder arreglar, porque no es que no vaya a haber la cizaña en un montón de lugares, pero mientras crezca la naturaleza de Cristo, se va a poder confrontar lo que es de la cizaña y lo que no viene del Espíritu de Dios. Por eso prevalece tanto la envidia, los celos, la competencia, los demonios, el murmurar, el clavar por la espalda, toda esa carnalidad que dice Santiago capítulo 13, versículo 14, no vanagloria de esa sabiduría, que esa no es la que viene del cielo, sino esa es dice terrenal, animal y diabólica. Me vas a decir que no hay demonios en la iglesia. La sangre de Cristo tiene poder. Dije, la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Hace falta hoy el fuego de Dios en un montón de gente que tienen que desintoxicarse del daño que le hizo la religión, de tener un segundo plan. Eres parte del segundo plan, del plan B que Dios sacó de la manga de su chaleco, sacó la iglesia y presentó un segundo plan, y somos ciudadanos de segunda clase y somos que, olvídate de eso, hermano. Dije, olvídate de eso, olvídate de eso. Desintoxícate de ese evangelio, desintoxícate de esas doctrinas de demonios para que puedas entender bien el plan de lo que Dios quiere contigo, el desarrollar tu llamado, el poder servirle a Dios, el poder crecer, el poder preparar aquí los galardones que te van a dar en tu eternidad. Es serio. Tiene que ver con tu eternidad, tiene que ver con tus galardones. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que gracias ahí a todos, toda la gente ahí que se conectó esta noche. Si compartimos el mensaje, acuérdate que está en YouTube y está también en Facebook. Y mañana es jueves, si Dios lo permite, culminamos mañana los programas que tenemos de lunes a jueves. El viernes tenemos la comunión, la convocatoria de la Escuela de Antioquía, discípulos que están conectados de diferentes naciones para traer la escuela. Así que espero que les sea de bendición, que lo puedan compartir el programa en el nombre de Jesús. Gracias también a los que están orando por el viaje a Perú. Tenemos varios eventos que se van a realizar en Perú, que van a ser de gran bendición. El fin de semana que viene estamos en Texas. Vamos a compartir una conferencia de matrimonio y predicar en otra iglesia que vamos a estar. En el mes de marzo, Dios mediante, estamos en Yuma, Arizona. Así que gracias por los que oran por nosotros, por los que aportan al ministerio. Si no tienes un lugar donde congregarte, donde no aportas, no ofrendas, no bendices, aquí estamos celebrando church de lunes a jueves. Aquí estamos teniendo servicio de lunes a jueves, compartiendo la palabra, compartiendo la enseñanza que Dios nos ha dado para bendecir a todo aquel que lo honra y a todo aquel que lo recibe y a todo aquel que se conecta. Así que a todos los que quieran aportar, escríbenos ahí por los medios para darte la información de cómo puedes ofrendar al ministerio y cómo puedes ser
de bendición a nuestras vidas también para seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es. Tremendo, Pablito. Poderoso, poderoso. Gracias por los comentarios. Gracias por todos los que escriben ahí. Gracias por todos los que nos bendicen. Gracias por los que oran por la fortaleza, por la sabiduría de parte de Dios para poder articular y compartir estas pautas. Que medite, vuelva a ver el programa, vuelva a ver lo que dije al principio. El Israel que es, el Israel que no es, el judío que es, el judío que no es, y entender el vocabulario contextual de Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, el libro de Gálatas, el libro de Efesios. Hemos hablado cosas importantísimas para poder entender tu identidad en Cristo, quién eres y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, posicionarnos para que esas bendiciones nos lleguen y podamos ser de bendición a otros también en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos por la misma hora en el mismo canal. Te saluda el apóstol Tony. Buenas noches a todos en el nombre de Jesús.